Durante 25 años, el miembro más silencioso de la familia real guardó un secreto que casi los devora a todos. ¿Podremos aún hoy tener acceso a su confesión y por fin revelar una verdad? Hemos creído que la tragedia de Diana fue solo por la presión de los medios o un matrimonio fallido. Pero el príncipe Eduardo lo confirma. No fue solo el matrimonio. La firma veía en ella una amenaza directa a su poder, una amenaza que, nos dicen, debía ser neutralizada. El príncipe confesó la vergüenza de su frialdad, una frialdad tan profunda y corrosiva. ¿Está usted listo para escuchar la verdad que fue enterrada con ella? Mi nombre ha permanecido en las sombras. He sido testigo de conversaciones en salones donde el aire era denso por el peso de la historia. He visto miradas que decían más que 1000 comunicados de prensa. Y durante décadas observé al príncipe Eduardo. Él era el hijo callado, el observador, la conciencia silenciosa de una familia atrapada entre el deber y el desastre. Para entender la confesión que lo cambió todo, debemos volver al principio. Debemos volver al momento en que la luz entró en los oscuros y fríos pasillos del poder. Yo estuve allí cuando Diana llegó. Puedo recordarlo como si fuera ayer. No era solo una joven tímida y aristocrática, era algo más. Era una explosión de vida en un lugar que había olvidado cómo respirar. Las habitaciones del Palacio de Buckingham siempre olían a cera de abeja y a historia, a silencio y a tradición, pero ella trajo consigo el aroma de las flores frescas. Su risa era un sonido extraño en esos pasillos, un sonido casi prohibido. Resonaba contra los retratos de monarcas severos y reinas impasibles. Al principio nos dijeron que la familia la recibió con los brazos abiertos, con una calidez que parecía genuina. Había esperanza en el aire, una esperanza palpable de que ella sería la brisa fresca que la monarquía necesitaba. Pero yo vi algo más en sus ojos. Vi la cautela, vi la evaluación, la estaban midiendo, sopesando su valor y, sobre todo, su docilidad. ¿Podía ser moldeada? ¿Podía aprender las reglas no escritas? ¿Podía convertirse en una de ellos? Pero Diana no estaba hecha de arcilla, estaba hecha de fuego, y fue precisamente esa luz, esa energía que irradiaba sin esfuerzo, lo que selló su destino. Porque en una institución construida sobre la jerarquía y la sombra, la luz brillante no ilumina, quema, y ellos empezaron a sentir el calor. ¿Puede imaginarse lo que es entrar en un mundo donde cada gesto es analizado? Donde cada palabra es una posible traición. Diana no lo sospechaba, no al principio. Detrás de las sonrisas forzadas para las cámaras, una tensión oscura crecía. Crecía como una enredadera venenosa alrededor de los cimientos del palacio. Eduardo, desde su posición de observador silencioso, lo vio todo. Lo vio antes que nadie. El problema, según me confesó años después con la voz rota, era simple y aterrador. El carisma natural de Diana, su asombrosa habilidad para conectar con la gente. Atraía más atención que la propia corona, piénselo bien. La monarquía es un sistema de 1000 años. Se basa en el orden, en la tradición, en un linaje de importancia que no puede ser cuestionado. La corona es el sol, y todos los demás planetas deben girar a su alrededor en órbitas predecibles. Diana no era un planeta, era un cometa, brillante, impredecible y peligrosamente hermoso. Su naturaleza espontánea y profundamente emocional interrumpía ese orden sagrado. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña y muy oscura.
Durante años, el mundo creyó que sus problemas se debían a un matrimonio infeliz o a la presión insoportable de los medios. Esas cosas eran ciertas, por supuesto, pero eran solo los síntomas, no la enfermedad. La verdadera enfermedad era sistémica. Estaba en los huesos de la propia institución. Eduardo me lo explicó. Dentro de los muros del palacio, Diana representaba el cambio. Y el cambio, para una monarquía milenaria, es percibido como una amenaza existencial. Ella podía caminar entre la multitud, podía tocar a los enfermos, podía hacer que la gente común se sintiera vista y comprendida, y lo hacía sin esfuerzo. Era un don que el resto de la familia, con todo su poder y su historia, no poseía. Ellos necesitaban el permiso del palacio para ser relevantes. Ella no necesitaba el permiso de nadie para ser amada. ¿Se da cuenta de lo que eso significa? El verdadero conflicto nunca fue sobre amor o lealtad matrimonial, fue sobre poder y control. La creciente independencia de Diana la convirtió en un ícono para el mundo, pero en un problema insoluble para la casa de Windsor. Yo recuerdo las reuniones a puerta cerrada, el pánico silencioso en los ojos de los viejos cortesanos. La veían crecer, transformarse de una joven tímida en una figura global de compasión. Una activista cuya voz llegaba a todos los rincones del planeta. Y su influencia se extendió mucho más allá de lo que el palacio había anticipado, mucho más allá de lo que deseaban. Pero espere, porque lo que descubrimos después fue aún más siniestro. Dentro del sistema empezaron a usar una palabra para describirla: impredecible. En el lenguaje del palacio, esa palabra es una sentencia de muerte. Era demasiado abierta, demasiado emocional, y lo peor de todo, estaba demasiado dispuesta a desafiar las reglas. Comenzó a usar su plataforma global para causas que no siempre se alineaban con la imagen neutral de la monarquía. Hablaba de los sin techo, de las víctimas de las minas terrestres, de los enfermos de SIDA. Humanizaba a los marginados, pero, al hacerlo, exponía la frialdad de la institución que representaba. Esto causó profundas divisiones. Los asesores, los hombres de traje gris que mueven los hilos, empezaron a verla más como un riesgo que como un activo, un elemento incontrolable que podía dañar la marca. Y entonces, todo cambió, de forma irreversible. Eduardo admitió que la relación de Diana con los medios se convirtió en el punto de inflexión. Lo que comenzó como una fascinación del público se transformó en una tormenta voraz, una cacería implacable. El público la amaba, la prensa no podía tener suficiente de su historia, de su dolor, de su humanidad, y dentro del palacio esto creó una sensación palpable de pérdida de control. La institución real, que siempre había manejado su imagen con precisión quirúrgica, de repente se encontró compitiendo con una de los suyos por el afecto del público. Y estaban perdiendo. ¿Sabe qué fue lo más cruel de todo? Esta batalla silenciosa solo profundizó el aislamiento de ella. La dejaron sola, atrapada entre un papel público abrumador y un dolor privado insoportable. Eduardo reflexionó con amargura que la respuesta del palacio a su angustia fue el silencio. Un silencio helado, un distanciamiento calculado. Esa frialdad, me dijo, pudo haber contribuido a su caída tanto como la propia presión mediática. La estaban asfixiando lentamente, con indiferencia. La monarquía, con su disciplina centenaria, simplemente no estaba preparada para alguien como Diana. Ella representaba un mundo moderno que exigía transparencia, conexión emocional, verdad. Mientras tanto, la institución seguía operando en el secretismo y la contención de una era pasada. Era un choque de mundos destinado a la tragedia,
Incluso después de su separación del príncipe Carlos, Diana siguió siendo un tema prohibido. Había una regla no escrita: mantener su memoria distante, evitar reabrir viejas heridas. Pero aquí está la ironía final, la que Eduardo confesó con un susurro. El silencio alrededor de su historia solo hizo que su legado creciera más y más fuerte. Al tratar de contenerla, de silenciar su impacto, la monarquía, sin querer, la había hecho inmortal, la habían convertido en un mito. Y los mitos son mucho más poderosos que las coronas. ¿Por qué decidió Eduardo hablar después de tantos años? ¿Era culpa? ¿Lealtad tardía? ¿O era, simplemente, que la verdad tiene una forma de abrirse paso, incluso a través de los muros de piedra de un castillo? Para encontrar esa respuesta, tenemos que viajar al momento que lo partió todo en dos, al epicentro del terremoto, a la tranquila mañana de domingo de agosto de 1997. Siga con nosotros, porque lo que estamos a punto de revelarle le helará la sangre. Recuerdo esa mañana, el aire estaba quieto, el mundo dormía, y entonces la noticia estalló, como un cristal que se rompe en una habitación silenciosa. La princesa Diana había muerto. El brutal accidente en París no fue solo una tragedia, fue el punto de quiebre, la ruptura definitiva de la relación entre la monarquía y el pueblo. Millones de personas salieron a las calles, lloraban desconsoladamente, depositaban montañas de flores frente a las embajadas británicas. El mundo lloraba a una princesa que sentían suya, una pérdida profundamente personal. Pero dentro de los fríos muros del castillo de Balmoral, en Escocia, algo terrible estaba sucediendo. Nada. El silencio de la familia real resonaba más fuerte que cualquier grito de dolor. Yo hablé con gente que estuvo allí. Me describieron la atmósfera. Era tensa, irreal. La reina, nos dijeron, se había retirado para proteger a los jóvenes príncipes Guillermo y Harry. Tenía sentido, al principio, pero las horas se convirtieron en días, y la ausencia de una declaración pública se convirtió en una herida nacional abierta. Durante 5 largos y angustiosos días, la bandera sobre el Palacio de Buckingham permaneció inmóvil. No ondeaba a media asta, no se movía con la marea de dolor que barría las calles de Londres. Era un símbolo terrible de indiferencia. ¿Se puede imaginar la furia que sintió la gente? Los periódicos publicaban titulares llenos de indignación. ¿Dónde está nuestra reina? Muéstrennos que les importa. Para el príncipe Eduardo, esos días fueron una tortura silenciosa. Él estaba allí, en Balmoral, atrapado entre el protocolo rígido y el dolor genuino que sentía. Él había conocido a Diana, no solo como una cuñada, la había conocido como una presencia vibrante, a veces caótica, una fuerza de la naturaleza que desafiaba todo lo que la familia representaba. Admiraba en secreto su calidez, su habilidad casi mágica para conectar con la gente. Pero cuando ella murió de esa forma tan terrible, se vio paralizado, como todos ellos, paralizado por un sistema que no sabía cómo procesar la emoción humana. Pero lo que sucedió después sacudió el trono hasta sus cimientos. La furia del público alcanzó un punto de ebullición. Las multitudes frente al Palacio de Buckingham ya no solo lloraban, gritaban, exigían que la reina regresara a Londres, que compartiera el luto con su pueblo. Comenzaron a dejar notas clavadas en las rejas del palacio. Mensajes que eran tanto acusaciones como condolencias. Recuerdo una nota que se hizo famosa. La imagen dio la vuelta al mundo. Decía: Diana les dio su corazón, ahora queremos que demuestren que ustedes también tienen uno. Fue entonces cuando los asesores entraron en pánico.
Comprendieron que la monarquía estaba al borde del abismo. El silencio los estaba destruyendo. Cuando la reina finalmente se dirigió a la nación, fue un momento de rendición, una rendición forzada. La monarquía, construida sobre la distancia, fue arrastrada de golpe a la era moderna, una era donde el silencio se interpreta como arrogancia y la tradición se ve como frialdad. En esos días, la institución casi se resquebrajó. Tony Blair, el primer ministro, la llamó la princesa del pueblo. Fue una frase que calmó la tormenta, pero también trazó una línea definitiva en la arena. La empatía de Diana contra la rigidez de la monarquía. Eduardo observó todo esto desde un segundo plano. Él, como los demás, guardó silencio públicamente, pero lo que la mayoría de la gente no sabe es lo que pasaba por su mente. Fuentes cercanas me confirmaron años después que no era que no le importara, era que no sabía cómo actuar. El libro de reglas real no tenía un capítulo para esto, para una explosión de dolor global. Su contención fue malinterpretada como frialdad, aunque provenía de la confusión y de un profundo dolor. Pero hay algo más, algo que se mantuvo en secreto durante décadas. Siga atento porque esto le sorprenderá. En las semanas posteriores al funeral, lejos de las cámaras, Eduardo comenzó a cuestionar en privado el manejo de la crisis. Dentro del círculo real, él era parte de un grupo pequeño, un grupo que creía que la respuesta tardía de la familia había causado un daño casi irreversible. Los informes que surgieron después confirmaron sus peores temores. Incluso los cortesanos más antiguos admitieron que habían subestimado por completo la conexión del pueblo con Diana. Simplemente no podían comprenderlo desde su aislamiento dorado. El funeral atrajo a 2.000 millones de espectadores. Sigue siendo uno de los eventos televisados más grandes de la historia. Para la gente, su muerte se sintió como una traición a la esperanza que ella representaba. Y para el príncipe Eduardo, esa sensación de traición golpeó mucho más cerca de casa. Él, en silencio, había admirado la autenticidad de Diana. Esa honestidad cruda que chocaba con la preferencia de la familia por el silencio sepulcral. La apertura de Diana la había hecho vulnerable, sí, pero también la hizo inmortal, y en su muerte se convirtió en un espejo que le mostró a la monarquía su propia cara, y no les gustó lo que vieron. A puerta cerrada comenzaron las discusiones urgentes. La palabra clave era modernización. Los asesores hablaban frenéticamente sobre cambiar la imagen, sobre mostrar empatía, sobre ser más como Diana. ¿Puedes sentir la cruel ironía? La mujer que una vez fue vista como un problema, ahora era, en la muerte, el modelo a seguir para salvar a la misma monarquía que la había aislado. Fue en ese momento cuando algo cambió dentro de Eduardo. Comenzó a apoyar pequeños cambios desde adentro, cambios sutiles, casi imperceptibles, pero marcaron el comienzo de su largo y silencioso viaje. Un viaje que, décadas después, lo llevaría a su explosiva confesión. A medida que pasaban los años, el dolor de aquel verano oscuro persistía. Guillermo y Harry crecieron bajo la inmensa sombra del legado de su madre. La institución había aprendido la lección, sí, pero no sin cicatrices profundas. Y fue entonces cuando Eduardo finalmente habló. Sus palabras fueron como un trueno en un cielo despejado. Describió los días posteriores a la muerte de Diana no solo como tristes, sino como un tiempo de vergüenza, de conflicto interno. Pero escuchen bien esto, la vergüenza no era por lo que se hizo, sino por lo que no se hizo. El fracaso de la familia en mostrar emoción, la duda en liderar con empatía. Eso, dijo,
Lo había perseguido durante toda su vida. Su admisión reveló cuán profundamente la tragedia había sacudido la conciencia misma de la realeza, y reveló una verdad final y amarga. La muerte de Diana, un momento de pérdida sin sentido, se convirtió en la chispa que obligó a la monarquía a evolucionar. La acercó al pueblo de una manera que ella nunca pudo hacer en vida, pero el costo de ese cambio fue terrible. Un costo que nunca podría deshacerse. La fachada de perfección se había roto para siempre, y el mundo había visto lo que había debajo. Una familia atada por el deber, pero fracturada por la emoción. ¿Se pregunta usted cuánto cambió realmente la familia real tras la muerte de Diana? La respuesta es más compleja de lo que cree. En los meses que siguieron, un entendimiento claro se asentó a puerta cerrada. Algo había salido terriblemente mal. Por primera vez, comenzaron a preguntarse qué podrían haber hecho de manera diferente. La muerte de la princesa se convirtió en el espejo que les mostró todas sus grietas. El mundo había cambiado, ya no podían esconderse detrás de la pesada cortina de la tradición. Regresaron a sus deberes públicos con sonrisas educadas, pero la gente ya no quería formalidad. Querían calidez. Querían ver que la realeza sentía el mismo dolor que ellos. El príncipe Carlos, en particular, se encontró en el centro de la tormenta. El juicio público fue implacable. Fue visto como el hombre que le rompió el corazón. Pero lo que pocos sabían es que, detrás de esa culpa pública, Carlos comenzó un lento proceso de cambio. Comenzó a mostrar un lado más suave. Un lado que pocos habían visto. Era como si la pérdida de Diana hubiera abierto una puerta dentro de él que había estado cerrada con llave. Y luego estaba Camilla Parker Bowles, la mujer culpada por la infelicidad de Diana. Ella desapareció. Se mantuvo alejada del ojo público durante años. Lentamente, con una paciencia increíble, volvió a entrar en la vida real. Lo que alguna vez pareció imperdonable comenzó a ser entendido. Nunca olvidado, por supuesto, pero sí entendido. Pero el cambio más profundo se vio en sus hijos, Guillermo y Harry. El mundo los había visto caminar detrás del ataúd de su madre. Eran solo unos niños, con los rostros pálidos y los corazones rotos. Esa imagen nunca se borró. A medida que crecían, llevaron la memoria de Diana no como una carga, sino como una antorcha. Comenzaron a hablar de bondad, de apertura. Rompieron el tabú real y hablaron abiertamente sobre la salud mental, sobre el dolor, sobre la pérdida. Por primera vez en siglos, la familia real parecía hablar un idioma que la gente común podía entender. El príncipe Guillermo, en particular, comprendió la lección que costó la vida de su madre. El liderazgo ya no se trataba de distancia, sino de presencia. Su matrimonio con Catherine Middleton, una mujer que no provenía de la aristocracia, fue una declaración. Juntos mostraron una versión de la vida real que, por primera vez, se sentía normal. El príncipe Harry, por otro lado, tomó un camino más difícil. Su vínculo con la memoria de su madre era increíblemente fuerte, pero también estaba lleno de dolor. Luchó visiblemente con la presión sofocante de la vida real. Pero si usted cree que eso fue todo lo que Harry enfrentó, lo que está a punto de saber le romperá el corazón. Cuando se casó con Meghan Markle, una mujer independiente y franca, la historia pareció repetirse. El escrutinio implacable de los medios, la tensión palpable dentro del palacio, todo se sentía terriblemente familiar, y entonces él eligió escapar. Su decisión de abandonar la familia real fue un reflejo directo de todo por lo que Diana había luchado: la libertad de vivir y amar sin miedo. Mientras los jóvenes avanzaban, la generación mayor intentaba encontrar su equilibrio.
Fue el príncipe Andrés quien trajo una nueva y oscura agitación. Su amistad con Jeffrey Epstein se convirtió en uno de los capítulos más vergonzosos de la historia real moderna. El escándalo manchó su reputación de por vida. La reacción de la reina fue rápida y decisiva. Retiró inmediatamente al príncipe Andrés de la vida pública. Demostró que, finalmente, la monarquía había aprendido la lección más dura de Diana. El silencio ya no era una fortaleza. La rendición de cuentas era esencial. La muerte de Diana les había enseñado que la gente exigía la verdad, y esta vez el palacio escuchó. Las lecciones de 1997 finalmente se estaban entendiendo. El jubileo de platino de la reina, años después, demostró cuán lejos habían llegado. Las multitudes que una vez gritaron con ira, ahora vitoreaban con afecto genuino. Sin embargo, muy por debajo de las celebraciones, la memoria de Diana permanecía, como un fantasma que no podía ser ignorado. Su influencia vivía en los gestos de sus hijos, en sus palabras, en sus sonrisas. La monarquía había sido cambiada para siempre por la vida y la muerte de una sola mujer. Ella había deseado un mundo donde la realeza pudiera mostrar emoción sin sentir vergüenza. Y de una manera trágica, su fallecimiento había hecho posible ese mundo. La historia de la monarquía después de 1997 ya no era una historia sobre la perfección. Se convirtió en una historia sobre el crecimiento. Un crecimiento doloroso, lento, pero real. El tiempo ha pasado, pero el espíritu de Diana nunca se fue realmente. Incluso décadas después, sigue siendo la figura más querida en la historia real moderna. La gente todavía habla de ella como si fuera una amiga. ¿Sabe por qué? Porque ella hizo que la realeza pareciera humana. Recuerdo las imágenes de ella caminando por los hospitales sin guantes. Iba en contra del protocolo, pero para ella el protocolo no importaba. Importaban las personas. La recuerdan sosteniendo las manos de pacientes que otros tenían miedo de tocar. Piense en la década de 1980. El miedo al VIH-Sida estaba en todas partes. Era una plaga rodeada de estigma. Y ella, con un simple gesto, cambió la visión del mundo. Se sentó al lado de un hombre que vivía con SIDA y tomó su mano. Esa foto no fue solo una imagen, fue un punto de inflexión para la compasión humana. Le dijo al mundo que el amor era más fuerte que el estigma. Las enfermeras a menudo decían que los pacientes, muchos de ellos moribundos, se iluminaban cuando ella entraba en la habitación. Para ella, estas visitas no eran deberes, eran misiones personales. Se preocupaba por la gente que se sentía invisible, los olvidados. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que Diana hacía gran parte de su trabajo en silencio, lejos de las cámaras. Visitaba hospitales y refugios por la noche, llegaba sin previo aviso, se sentaba a escuchar las historias de la gente. Quería ser útil, no solo admirada. Su trabajo con las víctimas de las minas terrestres sacudió a los gobiernos. Las imágenes de ella caminando por campos de minas despejados dieron la vuelta al mundo. Al año siguiente, el tratado internacional que prohibía las minas terrestres obtuvo un apoyo histórico. Muchos le dieron el crédito a ella. Su compasión se había convertido en un cambio real, tangible. Y fue entonces cuando todo cambió para siempre. La idea del público sobre lo que debía ser un miembro de la realeza nunca volvió a ser la misma. Antes de Diana, eran admirados desde lejos, figuras intocables. Después de Diana, se esperaba que se preocuparan, que conectaran, que mostraran emoción. Su calidez había reescrito las reglas no escritas de la realeza. Pero si cree que eso es todo, espere a oír esto. Ella demostró que la verdadera fortaleza no radica en el silencio, radica en la empatía.
Esa lección cambió no solo a la monarquía, cambió la forma en que el mundo ve el servicio público. Hasta el día de hoy, la gente deja flores en el Palacio de Kensington en su cumpleaños. Sus hijos dijeron una vez que su amor fue el regalo más grande que les dio. Y en cierto modo, ella le dio ese mismo regalo al mundo. La luz de Diana todavía brilla. Brilla en las causas que defendió, en las personas que inspiró y en la familia que dejó atrás. Lo que ella comenzó, esta idea radical de que un miembro de la realeza también podía ser real, humano, se convirtió en el fundamento de todo lo que siguió. El mundo todavía la echa de menos, pero también lleva su espíritu hacia adelante. La princesa de Gales puede haberse ido, pero su compasión, su coraje y su humanidad viven para siempre.